Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Mirada Económica en las pantallas de Canal 24 Horas. Vamos a conversar durante esta jornada con el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet. Hay hartos temas para conversar. Vamos a conversar de cobre, vamos a conversar también sobre lo que está ocurriendo con el hidrógeno verde. ¿Qué tan viable es esta alternativa para nuestro país? Bien, para resolver todas estas inquietudes, tomamos contacto de inmediato con el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet. Ministro, gracias por acompañarnos esta tarde en Canal 24 Horas. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ministro, se firmó un memorándum de entendimiento con el puerto de Rotterdam, para la exportación a través de esta vía del hidrógeno verde. ¿Qué implica este memorándum de entendimiento? ¿Es un acuerdo comercial? ¿Es un compromiso comercial o un acuerdo para trabajar juntos? ¿En qué consiste específicamente? Sí, es un acuerdo bien importante. Primero porque el puerto de Rotterdam es el puerto más importante de Europa, ¿sí? Por el puerto de Rotterdam entra un 13% de toda la energía que consume la Unión Europea. Y por lo tanto es la puerta de entrada, es como un hub, así, un centro neurálgico de distribución de muchos productos en Europa, entre ellos de energía. Y el puerto de Rotterdam estaba embarcado, igual que nosotros como estamos en Chile, en una estrategia para... en el caso de ellos, usar hidrógeno en sus propias instalaciones, pero más importante que eso, es ser una puerta de entrada del hidrógeno verde a Europa. Y esto es muy importante porque Europa, como continente, se ha comprometido a reducir mucho sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, los que generan el calentamiento global. Europa se comprometió a ser carbono neutral en 2050, igual que Chile. Y Europa ha dicho que para llegar a cumplir esa meta va a necesitar consumir mucho hidrógeno verde. Y lo que le pasa a Europa es que va a necesitar más hidrógeno del que puede producir localmente con sus propios recursos, ¿no es cierto? Son deficitarios, entonces tienen que importar de otros países ese hidrógeno, y Chile es uno de los países donde tenemos mejor potencial para producir y exportar ese hidrógeno. Entonces este acuerdo con el puerto de Rotterdam nos abre la puerta, digámoslo así, literalmente, a un mercado muy importante como es el mercado europeo para la industria del hidrógeno. Para dejarlo bien claro entonces, ministro, esto consiste en primera instancia en un acuerdo para que el propio puerto utilice el hidrógeno verde importado o exportado desde Chile hacia Rotterdam para que lo ocupen en sus propias instalaciones y luego ser una puerta de entrada hacia el mercado del hidrógeno verde europeo. Claro, va a ser las dos cosas, y este es un acuerdo marco. No hay compromisos aquí formales de volúmenes todavía. Acuérdense que estamos en la etapa inicial de desarrollo de esta industria, pero dada la importancia de Rotterdam en Europa, nos pareció importante. Tuvimos una reunión con su presidente y su gerente general esta semana cuando firmamos, y vamos a trabajar en distintos temas. Primero, temas regulatorios. Es muy importante que nosotros estamos desarrollando aceleradamente la normativa de hidrógeno en Chile, pero es importante que aprendamos de la normativa y la regulación de otros países. Entonces, uno de la área de desarrollo es esa. Otro, intercambio tecnológico, aprender de las tecnologías que se están desarrollando en Europa y poder adoptarlas, ojalá, en Chile. Otro es de capital humano. Entonces, tiene varias líneas de trabajo. Nosotros tenemos un viaje programado este año a varios países de Europa y vamos a estar en Rotterdam también. Entonces, nos va a ayudar a ir estableciendo un lazo más firme entre Chile y el mercado europeo para exportar el hidrógeno a ese destino. Entendemos también que esto es un proceso que va a demorar, no es un proceso tan inmediato debido a que el hidrógeno verde es un mercado incipiente, es algo que está naciendo, está recién surgiendo. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, de plazos, ¿cuándo ya se podría tener establecidos los primeros marcos regulatorios con el puerto de Rotterdam? ¿Cuándo, por ejemplo, podríamos ya ver los primeros cargamentos de hidrógeno verde chileno, de origen chileno, en el puerto de Rotterdam ingresando ya a territorio europeo? Sí, quizás estaba mirando la imagen que aparece ahí en la pantalla, recordar a la gente que nos está viendo que el hidrógeno, ¿no es cierto?, en simple es un combustible que se produce, en vez de producirse con petróleo, digámoslo así, se produce a partir del agua, ¿sí? Y se necesita para producirlo mucha electricidad. Y como Chile tiene un potencial enorme en producción de electricidad renovable, porque tiene que ser renovable para que sea hidrógeno verde, muy barato, en la Patagonia, en el sur, en el norte, con el sol. Por eso estamos en una posición inmejorable para producir este combustible, usarlo localmente y exportarlo al mundo. Entonces, hoy día nosotros hemos identificado casi 40 proyectos ya de producción de hidrógeno en Chile en distintas etapas, en distintos lugares. Y yo espero que antes que termine este año, 2021, ya estemos produciendo las primeras moléculas de hidrógeno verde en Chile. Y ya hay proyectos que esperan exportar hidrógeno a Europa
y es probable que el puerto de Rotterdam sea una de las puertas de entrada, y esos proyectos debieran estar empezando a producir y exportar, yo espero, la primera etapa, que es una etapa piloto de un proyecto en Magallanes, a partir del próximo año. Entonces, a pesar de que esta es una industria que están haciendo y va a partir de menos a más, ¿no es cierto?, ya esperamos poder producir las primeras unidades y empezar a exportar el próximo año. Estos 40 proyectos, 40 iniciativas que mencionaba usted, ministro, ¿corresponden todas a iniciativas de privados? ¿Hay alguna, por ejemplo, iniciativa estatal en esta materia? Hay proyectos de privados, pero también hay participación de entes públicos. ENAP, por ejemplo, la Empresa Nacional del Petróleo, que es una empresa pública, como sabemos, por ejemplo, tiene una operación hace muchos años y es muy exitosa, tiene una presencia muy fuerte en Magallanes, ¿no es cierto?, cerca de Punta Arenas y toda esa zona. Tiene instalaciones portuarias, tiene una pequeña refinería, tiene infraestructura que va a ser importante para la producción y luego la exportación del hidrógeno verde. Entonces, hay un proyecto en Magallanes, el más grande que se está desarrollando en Magallanes hasta el momento, que está trabajando de la mano con ENAP para la producción y exportación de hidrógeno. ENAP también tiene, por ejemplo, en la zona de Magallanes también un parque eólico y estamos trabajando para usar la capacidad de ese parque eólico, una parte, para producir hidrógeno. Codelco, y esto es una cosa que están haciendo también otras empresas del sector minero, está explorando también qué uso puede tener el hidrógeno como combustible en los camiones mineros. Los camiones mineros, esto es importante porque la minería es una industria muy grande, los camiones mineros queman muchísimo petróleo diésel, ¿sí? Un camión de estos que a veces vemos, estos grandes donde se mueve el mineral, pueden quemar más de 2.000 litros de diésel en un día. Y la minería tiene el desafío de ir reemplazando ese petróleo diésel por distintas alternativas. La que se ve más promisoria es el hidrógeno. Entonces, Codelco, de nuevo, una empresa estatal, también está explorando ese tipo de tecnología. Entonces, aquí hay esfuerzos públicos y esfuerzos privados. Y los proyectos, además, son muy variados. Son producción de combustible, es para usarlo en trenes, por ejemplo, en grúas para centros de distribución. Entonces, son proyectos muy variados de empresas públicas y empresas privadas que creemos que es una combinación muy virtuosa para generar innovación, crecimiento y distintas soluciones a los problemas que tenemos y los desafíos que tenemos de reducir en el fondo la contaminación y el cambio climático, que es la motivación principal, ¿no? Uno de los mayores desafíos, ministro, respecto al mercado del hidrógeno verde es el alto precio que tiene hoy en día, que cuesta producir este tipo de energía. ¿Cómo va a enfrentar nuestro país este verdadero desafío que implica la producción de hidrógeno verde y en cuánto tiempo podría eventualmente comenzar a disminuir el precio para hacer que este tipo de energía sea eficiente y sea también rentable? Sí, es una muy buena pregunta. Efectivamente, hoy día el principal desafío es la reducción del precio. Y el precio del hidrógeno depende básicamente de dos cosas. La más importante, entre un 50 y un 80% del costo de producción del hidrógeno es el precio de la electricidad, ¿no es cierto? Porque, como decía yo al principio, para producirlo tomamos una molécula de agua y la rompemos y separamos la H de la O, el hidrógeno del oxígeno, y eso requiere mucha electricidad. Entonces, si la electricidad es más barata, es más barato producir hidrógeno, y Chile ahí tiene una enorme ventaja. El costo de la electricidad renovable ha caído muchísimo en los últimos años. El costo de producir electricidad con el sol, por ejemplo, con energía solar, ha caído 80% en los últimos 10 años, ¿cierto? Entonces es una curva que ha caído mucho ya. Esperamos que siga cayendo, pero cada vez a tasas más lentas. O sea, una curva que va a caer más lento de lo que ha caído en los últimos años. Y el segundo componente de costo más importante es la inversión en los electrolizadores. No quiero ser demasiado técnico, pero esta es, digámoslo así, es la máquina donde entra el agua, se usa electricidad y sale el oxígeno y el hidrógeno. Y estos electrolizadores, estas máquinas, que es una tecnología que existe hace algún tiempo ya, en general se construyen a escalas más bien chicas, son pequeños, ¿sí? Entonces el costo de producción de cada unidad es relativamente alto. Y hoy día hay un enorme esfuerzo en distintos países por desarrollar la tecnología que avance más rápidamente, y segundo, escalar estos proyectos, hacerlos más grandes, porque en la medida que son más grandes se amortiza mejor esa inversión, ese esfuerzo, y el costo unitario de cada kilo de hidrógeno, digamos, va a caer. Y es en este segundo componente donde esperamos que el precio caiga de manera más acelerada, y por eso nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, uno de los pilares que tiene es tener, esperamos, antes de 2025, en los próximos 4 años, tener proyectos en desarrollo por 5.000 megawatts, 5 gigas. Esto, para que la gente que nos está viendo tenga una idea, es el equivalente a construir como
el 20% de lo que tenemos hoy día en toda la matriz de generación eléctrica de Chile, todas las centrales de todos los tipos, el 20% de ese total en proyectos solamente para producir hidrógeno. Entonces es un esfuerzo grande y en la medida que lo agrandamos esa capacidad instalada, nosotros esperamos reducir el precio. Y a su pregunta específica, las estimaciones que nosotros tenemos es que alrededor de 2027, 2026, 2027, más o menos, debiéramos ser capaces de producir hidrógeno a un precio al que es equivalente a lo que cuesta el petróleo, ¿no es cierto? Entonces va a costar lo mismo, por ejemplo, andar en un auto de hidrógeno de lo que vale andar en un auto a benzina, o usar un camión con hidrógeno versus un camión con diésel, ¿no es cierto? Entonces estamos bastante cerca y las proyecciones internacionales en general coinciden que esto va a ser una baja muy acelerada, como ha sido en el pasado la producción de electricidad, y que debiera ser en unos 4 o 5 años más. Entonces es una carrera de mediano y largo plazo, pero tenemos que partir pronto para estar preparados para ese momento. Bien, ministro. Mirada Económica. Ya estamos de regreso en Mirada Económica. Estamos conversando con el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet. Ministro, bienvenido de regreso a Mirada Económica. Estábamos conversando sobre el hidrógeno verde. El gobierno elaboró un documento, una estrategia nacional del hidrógeno verde. ¿En qué consiste, ministro, esta estrategia y qué implica en concreto? Bueno, es un plan a largo plazo que en el fondo, en esencia, lo que hace es que a partir del enorme éxito que hemos tenido como país en el desarrollo de la energía renovable, que estamos avanzando muy aceleradamente, estamos sacando el carbón de la matriz, desarrollando el potencial del sol, el viento, etcétera. ¿Cómo usamos esa energía renovable de otras maneras? ¿No es cierto? Nosotros tenemos en Chile capacidad de producir 70 veces más electricidad a partir de la energía renovable de la electricidad que consumimos hoy día, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos haciendo en esencia es que estamos ojalá usando esa electricidad limpia, que no contamina, que es más barata, en el transporte, en las industrias a nivel local, pero además usando esa energía para producir hidrógeno y así poder, primero, usar el hidrógeno a nivel local. Esa es como la primera fase de nuestra estrategia. Usar el hidrógeno, por ejemplo, las refinerías de petróleo de NAP usan hidrógeno, pero hidrógeno gris, que es el hidrógeno que contamina, reemplazarlo por hidrógeno verde. Las redes de gas natural que llevan gas de calefacción en muchos hogares, el gas natural también contamina, ir gradualmente reemplazando ese gas por hidrógeno verde, que, entre paréntesis, el hidrógeno verde se puede inyectar a las redes de gas de las ciudades y usarse en los artefactos de las casas, en las cocinas, las calderas, los calefactores, etcétera, sin ninguna modificación, es lo mismo que el otro gas. Usarlo, por ejemplo, en transporte, usarlo en transporte minero. Entonces, esa es la primera etapa de la estrategia. Y después de usarlo a nivel local, usar el excedente, digamos, de ese hidrógeno para exportarlo al mundo, ¿sí? Ahora, para que esto ocurra necesitamos armar, digamos así, Marco, como un puzzle de muchas piezas. Uno es habilitar la demanda, ¿no es cierto? Todos estos sectores que yo menciono y la exportación, que son los que van a comprar el hidrógeno. Dos, la regulación. Nosotros partimos ya el año pasado desarrollando la regulación del hidrógeno. Aprobamos una ley hace poco en el Congreso, la Ley de Eficiencia Energética, que es muy importante, y ahí incorporamos una modificación a la ley del Ministerio de Energía que lo habilita a regular el hidrógeno, que no estaba regulado como un combustible en nuestra ley, y estamos haciendo todos los reglamentos de seguridad, de operaciones y de aprobación de instalaciones de hidrógeno. Estamos abriendo líneas de financiamiento. Este año vamos a hacer un concurso para entregar apoyo a proyectos de hidrógeno verde por hasta $50 millones. Estamos haciendo una red de alianzas internacionales para traer, ojalá, tecnología, innovación, intercambios de regulación. Estamos haciendo una cosa que es muy importante, que es una línea especial de trabajo con las comunidades locales. Nosotros queremos que esta industria sea una industria sostenible, que sea amigable con las comunidades locales, que estos proyectos se construyan en diálogo con las regiones. Esta es una industria que, una de las cosas que a mí más me gusta es que como los recursos naturales para producir electricidad y por lo tanto hidrógeno están distribuidos a lo largo de todo el país, desde la Patagonia en el sur, que tenemos de los mejores vientos del mundo, hasta el extremo norte con la radiación del desierto, esos recursos están distribuidos. Esto nos va a permitir llevar inversión, crecimiento, empleo a todas las regiones del país, pero es clave, es esencial que desde el principio conversemos con esas regiones para que tengan impacto positivo a nivel local. Entonces, es una agenda, una estrategia muy ambiciosa. Nos pusimos metas muy claras, además, que es muy importante porque nosotros queremos poder rendir cuentas de cómo vamos avanzando. Nos propusimos ser el productor de hidrógeno verde más barato del mundo al 2030.
ser uno de los 3 mayores exportadores de hidrógeno verde del mundo, y una serie de otras metas. Y la última cosa que es importante, la estrategia que, entre paréntesis, muy larga y muy detallada, está en nuestra página web, pero la construimos en diálogo con muchos actores. Yo desde el principio convoqué a un grupo asesor que están expresidentes de la República, expertos, técnicos, gente del mundo empresarial, de las comunidades locales. Hicimos procesos participativos para que esta sea una política de Estado de largo plazo. Esto no puede ser una cosa que parte este gobierno, pero llega otro gobierno y lo cambia. Entonces, lo construimos en diálogo con muchos. Queremos que muchos se sientan dueños de esta estrategia, de este plan, del desarrollo de esta industria que puede tener un enorme impacto en nuestro país, en las distintas regiones. Nosotros estimamos que al 2050 la industria del hidrógeno verde podría generar ingresos para Chile equivalente a lo que genera hoy día la minería del cobre. O sea, puede ser así de grande. De a poco vamos a ir subiendo, pero podemos llegar a esos niveles. Entonces, es importante que esto no sea un proyecto de este ministro, de este ministerio, de este gobierno, sino que sea un proyecto país, una política de Estado a largo plazo, y por eso la construimos con muchos actores. Así que es una estrategia ambiciosa, pero hemos avanzado bien, hay mucho interés por venir a Chile a invertir, y en general hemos tenido un apoyo transversal políticamente para que esto prospere. Ministro, ya una última pregunta para ir cerrando, pero cambiando completamente de tema. Vamos a hablar muy brevemente del cobre. Ha experimentado el precio, el valor del cobre ha experimentado un alza significativa desde ya el año pasado, podríamos ver ya desde segundo trimestre probablemente. Hay documentos, hay estudios que indican que podríamos eventualmente estar ante un nuevo superciclo del cobre. A su juicio, ¿cuán lejos o cuán cerca estamos de un fenómeno como este? La verdad, Marco, es difícil saber, es imposible saber. Yo le voy a decir lo que sí sabemos. Sabemos que en esta alza del precio, que se ha duplicado básicamente en el último año, ¿no es cierto? Estaba en $2 la libra y ya está en 4, lo que es una buena noticia para Chile. Pero hay cosas que son de corto plazo, que tienen que ver con la recuperación económica de la pandemia, los procesos de vacunación que están avanzando, las políticas fiscales y monetarias que están inyectando recursos a la economía para generar recuperación. Esas son cosas más de razones financieras, relacionadas a la inflación. Hay muchas cosas de corto plazo. Y esas son muy difíciles de predecir, pueden cambiar, depende de lo que pase con la pandemia, que estamos viendo que nos sorprende todos los días. Entonces, eso es más de corto plazo, más coyuntural, y hace que sea muy volátil el precio, ¿no es cierto? Que suba y baja, que suba y baje constantemente. Pero cuando uno piensa en las razones más estructurales, o sea, más permanentes, más de largo plazo, en general son positivas. Y la razón principal es que el cobre no tiene muchos sustitutos, ¿no es cierto? Es difícil reemplazar el cobre en los usos más importantes que tiene, que son construcción, infraestructura, electrónica y otros. Y la segunda razón, y quizás esta es la más importante y la más nueva, digámoslo así, es que en la medida que los países del mundo avanzan más decididamente en su agenda para frenar el cambio climático y el calentamiento global, el cobre va a ser muy importante, porque el cobre se ocupa en los vehículos eléctricos. Un vehículo eléctrico necesita 4 veces más cobre que un vehículo convencional de motor de combustión interna. Y las centrales de generación eléctrica renovables, solares, eólicas, necesitan 3,5 veces más cobre que las centrales convencionales, a carbón, a gas u otras. Entonces, en la medida que el mundo avanza más decididamente para frenar el cambio climático y el calentamiento global, la demanda de cobre va a subir, y en eso hay un consenso internacional muy amplio de que la demanda mundial de cobre va a subir. Hoy día estamos más o menos 22 millones de toneladas en el mundo. Chile, acuérdense que produce casi un 30% de eso. Esos 22 millones van a subir como a 30 millones de toneladas al 2030. Entonces la oportunidad que hay ahí es gigantesca. Chile tiene una oportunidad muy grande, no solamente de tener un mercado de exportación más grande, sino que una cosa que es muy importante. Chile podría, Marco, aportarle al mundo 1/3 del cobre que el mundo necesita para frenar el cambio climático, ¿sí? Entonces, es muy importante no solamente por razones económicas, sino que por razones ambientales y por la contribución que Chile puede hacer, al que yo estoy convencido. Yo tengo 3 hijas chicas. El principal desafío nuestro de cara a las futuras generaciones es parar el calentamiento global a tiempo, y ahí la contribución de la minería chilena puede ser muy importante. Y esa razón, que es más estructural, yo creo que es la que va a ser más permanente, que yo espero que genere un ciclo positivo para la industria y que nos permita aumentar la producción y darle sostenibilidad a esta industria que es tan importante. Juan Carlos Llobet, viceministro de Energía y Minería, muchas gracias por habernos acompañado en Mirada Económica. Muy buenas tardes. Gracias, Marco. Buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente. Y de esta forma llegamos al final de Mirada Económica. Siga en compañía de Canal 24 Horas.
Mirada Económica.